Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Servín Gómez, profesor de la materia de Aprender a Aprender. A continuación les vamos a mostrar la cuestión de los lineamientos generales para las presentaciones electrónicas. Chicos, muy buenos días, vamos a realizar les voy a enseñar la cuestión de los lineamientos generales que deben tener todas sus presentaciones electrónicas. Pasamos a la siguiente, por favor. La primera, hay que tener en cuenta tres factores principales para poder hacer sus presentaciones electrónicas que ustedes la pueden ver aquí. Es la visibilidad, claridad y simplicidad. Vamos a la cuestión de visibilidad. ¿A eso es a qué se refiere? Que la misma información que ven sus compañeros de enfrente la tengan que ver a final los de hasta atrás. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Que a final de cuentas sea una cuestión clara, que la información se pueda observar en cualquier nivel. Vamos a ver ahorita más adelante cómo podemos solucionar esto. Y otra cosa es la simplicidad. Si se pueden dar cuenta, esta diapositiva que ustedes pueden ver es simple. No está tan cargada de información ni tiene imágenes que no tienen que ver con el tema. Entonces, esos tres factores son los primordiales que deben tener todas sus presentaciones electrónicas. Vamos a abordar unas más adelantito. Siguiente, por favor. Aquí es importante lo que les comentaba. No hay que llenar sus presentaciones electrónicas de mucha información, es decir, párrafos extensos, ¿sí? Con que nosotros tengamos tres conceptos, nos podemos ir guiando con lo que queremos decir. No es necesario atiborrar la información, las presentaciones electrónicas de texto. Con que nosotros tengamos la idea principal de cada uno de lo que vamos a decir es suficiente. No necesitamos leer las presentaciones electrónicas, eso jamás, está prohibido. Presentaciones electrónicas tienen que ser, como lo veíamos en la diapositiva anterior, simple. Con que yo tenga los conceptos que voy a realizar o voy a ver y los puedo ir explicando uno por uno, sin necesidad de leer todo. Es lo que nos quiere decir esta laminilla. Continuamos, por favor. Hay que evitar los diseños complicados. ¿A qué nos referimos esto? De que tenemos que utilizar un solo diseño para todo, ¿sí? No tenemos que buscar algunos que se vean, algunas cuestiones que estén atiborradas de dibujos, de imágenes, o hagamos la combinación saturada tanto de imágenes como de textos. Con que tengamos una diapositiva así, simple y sencilla, como la primera parte que vimos, es suficiente. Recuerden que las presentaciones las hacen ustedes. Esta es una herramienta para poder realizar nuestro trabajo. ¿Sí vamos bien? Siguiente, por favor. Ahora, si vamos a utilizar texto, no tiene que estar atiborrado. Tenemos que poner de 3 a 5 párrafos. Repito, no se tienen que leer. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, la cuestión de la citación, donde sí es importante leerla. Lo ideal es aprendérsela, esa cita, ¿sí? Aunque nos equivocamos, no aprendérsela de memoria, sino con que tengamos las ideas principales y le demos el respeto a la cita, es importante ponerla, pero sin embargo, no hay que leerlo tal cual está, porque eso quita interés al oyente, ¿sí? ¿A qué voy? De que si yo doy la espalda, por ejemplo, les doy la espalda a ustedes así, también se puede considerar una falta de respeto. Entonces, si yo empiezo a leer y empiezo a decir tal cual lo que dice la diapositiva, llego a aburrir a la audiencia. Recuerden, como lo vimos en clase, lo vamos a ver más adelante, la cuestión de la modulación de voz también es muy importante en la cuestión de las presentaciones electrónicas, ¿va? Continuamos, por favor. Ahora, hay que tener evito tener más de 50 palabras, volvemos a lo mismo. Con que ustedes hagan la primera parte de conceptos básicos y claros, es suficiente para poderlo hacer. ¿Y esto cómo se puede conllevar al ensayo? Si ustedes ensayan con antelación sus presentaciones electrónicas con estos lineamientos que les estoy presentando, no necesitan ustedes estar leyendo las diapositivas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Siguiente, por favor. Ahora, esto es importante. Hay que limitar el número total de diapositivas. Por ejemplo, cuando hay una presentación que tiene muchísimas diapositivas y sobre todo todavía lo leemos, es aburrido para la audiencia. Entonces aquí tenemos que buscar mecanismos para que despertemos el interés hacia la audiencia, ¿vale? Entonces, se puede limitar esto como haciendo sus diapositivas simples, claras y sencillas,
¿sí? Volvemos a lo mismo. No tenemos que meter tanta información si lo hacemos de esta manera. Continuamos, por favor. Otra cuestión que se tiene que ver. Es decir, volvemos a lo mismo. Lo que está viendo sus compañeros de enfrente lo tienen que ver los de hasta atrás, ¿sí? Aquí por la cuestión de la luz no se alcanza a apreciar. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en un auditorio? Si la letra está demasiado pequeña o el dibujo de plano no se ve, pues van a tener a las personas así como queriendo tratar de leer. Aunque usted no lo lean, hay personas que sí les interesa qué es lo que dice la diapositiva. Entonces, si ponemos esa información, lo tenemos que poner con una letra y unos dibujos que se vean. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Seguramente en sus sesiones que han tenido con sus profesores, si es que lo han tenido con algunos que sí atiborran la información, pues sí lo ve perfectamente sus compañeros de enfrente, pero los de atrás no. Entonces, todo se tiene que ver con una letra bastante grande, ¿va? Después, esta es una sugerencia de usar ese tipo de letra, el sheriff Stein. Hay que ponerlo en una superficie suficiente que se pueda proyectar bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros pues, estamos colocando en un fondo blanco para que se pueda apreciar bien la presentación electrónica. Bien, pasamos a la siguiente. Hay que elaborar un diseño sencillo y consistente. Es decir, no hay que utilizar un diseño que sea bastante avanzado. Por ejemplo, la universidad ya tiene sus propias plantillas, lo hemos platicado en sesiones anteriores, donde consideramos que, yo lo considero así, no sé ustedes, pero los diseños están suficientemente claros, son sencillos y pueden ustedes poner la información sin ningún problema, y esa parte llamativa, eso también es importante, ¿vale? Pasamos a la siguiente. El abuso dicen los psicólogos, dicen los que saben, que el uso excesivo de mayúsculas es agresivo a la vista y cansa. Entonces, aquí, ¿qué se recomienda? Que sus presentaciones electrónicas evitemos la saturación de mayúsculas, respetando obviamente las reglas ortográficas, donde la primera letra sí es mayúscula y obviamente todo lo demás. Ahorita vamos a ver las cuestiones de la ortográfica y de la semántica. ¿Continuamos? Si se fijan aquí, chicos, esta diapositiva tiene muchos colores, pero si su interés y les gustan los colores, sobre todo a las chicas que les gusta mucho la cuestión de los colores, es válido siempre y cuando la cuestión de la información se vea. Como se pueden dar cuenta en esta diapositiva hay muchos colores, pero estoy utilizando un marco blanco para que sobresalga la información con respecto a la información que es a la diapositiva. ¿Qué pasa si yo no le hubiera puesto este fondo blanco? ¿Qué pasaría? Pues la información se pierde. ¿Sí vamos bien? Okay. Siguiente, por favor. Eso es muy importante. Estamos hablando ya de un nivel profesional. Hay aplicaciones en línea que seguramente ustedes la conocen como Prezi, como Emaze, algunas que son muy dinámicas. No es que esté prohibido, pero si ya estamos hablando de una cuestión profesional, lo ideal es evitar este tipo de cuestiones, como por ejemplo los soniditos. Tin, ton, tan. Otra cuestión, los tinteos, ¿no? Que se oiga class. Entonces, por eso a mí en lo particular no me gustan esas herramientas como Prezi y las otras y Emaze, porque sí tienen mucho movimiento. Les voy a explicar el por qué, la importancia de esto. Porque luego la audiencia, recordemos, la presentación lo hacen ustedes. Si le metemos tanto movimiento, el espectador nada más va a estar a la expectativa a ver qué otro movimiento me va a presentar. Entonces, ese no es el caso. Inclusive me ha tocado, hemos realizado, por ejemplo en el posgrado, algunas presentaciones que no tienen nada de imagen, simple tienen la información. ¿Sí vamos bien? Continuamos, por favor. Hay que usar combinaciones de colores brillantes, ya lo tomé en la presentación anterior. Si se fijan, aquí hay otro ejemplo. Estoy utilizando muchos colores, pero a final de cuentas estamos considerando el recuadro blanco para que se puedan ver. Siguiente, por favor. Si vamos a utilizar imágenes, y se los vuelvo a repetir, que se vean y que tengan que ver con lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí dice que las gráficas y los textos y las imágenes se tienen que ver. Y tiene que ver con lo que estoy explicando, porque es de muy mal gusto que ustedes estén utilizando algún texto y la imagen no tiene nada que ver con el texto. Si es algo gráfico, inclusive hasta las imágenes las podemos explicar. ¿Sí vamos bien?
Lo mismo que les decía, no hay que saturar la información de tanta... Si decíamos que no hay que saturar la información de tanto texto, tampoco hay que saturar la información de tantos gráficos. Lo recomendable es que se utilice, si van a utilizar un gráfico, inclusive un video, vamos a poner, ahorita en la siguiente diapositiva me parece que está la cuestión de la gráfica y la explico. Puede ir la imagen, la explicación, o la gráfica y la explicación. Lo recomendable es que se utilice el gráfico y yo dé la explicación del por qué ese gráfico. Seguramente ustedes les van a dejar algunas tareas de presentaciones electrónicas donde ustedes van a poner inclusive videos y después van a poner inclusive una imagen. ¿Qué es lo que se recomienda en ese sentido? Ustedes ponen la imagen, pero no se quedan ahí, sino hacen un previo de la presentación del video o de la imagen, corren el video y después dan una conclusión o una explicación del video, o imagen o gráfico. ¿Sí? El sentido del por qué está ahí. ¿Sí vamos bien? Ok, aquí pueden observar está un gráfico. Ojo, importante, en las presentaciones electrónicas no se tiene que explicar toda la gráfica. Por ejemplo, si de acuerdo a mi experiencia, si me dicen, necesito que me hagas una gráfica donde tú, de manera gráfica, perdón la redundancia, me coloques cuál es de acuerdo a la instrucción, obviamente. Si me comentan, necesito cuál fue el nivel de aceptación por parte de todo el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, cuál fue el mayor y cuál fue el menor, entonces yo lo tengo que explicar tal cual. Me pongo de ejemplo. Si digamos que esta gráfica es explicar quién tuvo más demanda en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, digo, pues la licenciatura en Ciencias y Humanidades tuvo una demanda de 1,400 estudiantes, de los cuales se aceptaron solamente 80. Y la más baja fue Planeación y Desarrollo Nacional, se ofertaron 30 y entraron 25. Se acabó. No estoy explicando todas y cada una de las barras. Esto no se hace. Al punto y a lo que quiero explicar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Siguiente, por favor. Eso es súper importante. Y creo que está de más explicarlo. Hay que asegurarse de la gramática, de la ortografía, puntuación. Y aquí la cuestión también de la semántica. Hay que exactamente revisar la presentación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacemos una presentación en equipo, por lo regular la hace una persona. Los demás, todos tienen que revisar la misma presentación para evitar precisamente todas esas cuestiones. ¿Sí? Porque inclusive aunque hay poquitas letras, nos pasa a todos, se nos va un acento. Si yo omito un acento o omito una palabra, sigue siendo una falta de ortografía. Entonces tengan mucho cuidado al hacer sus presentaciones, porque debe tener ese sentido. Siguiente, por favor. Eso es súper importante. Cuando ustedes hagan una presentación electrónica, ¿cómo lo puedan hacer a la manera que estamos acostumbrados a hacerla? Ya no lo hagan así. Hay que ensayarla, siempre. Antes de hacer su presentación electrónica, ustedes tienen que venir preparados con todo. ¿A qué me refiero? Si ustedes traen su laptop, traen su cañón, cerciórense que minutos antes esté funcionando. Porque cuántas veces no ha pasado, la tecnología no tiene memoria. Entonces, si empezamos a poner la información, en ese momento ya son uno para que ya inicie mi presentación, lo ideal es ustedes que hagan pruebas previas porque repito, la tecnología llega a fallar y mucho. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo ya en sus clases? Antes de hacer la misma, ya estar listo. Se siente bien padre, perdón por la expresión, donde ya llega el profesor y están los chicos listos con su presentación de la portada y ya listos para iniciar. ¿Esto qué ayuda? A obviar tiempo y que ya estamos absolutamente preparados. Y no que todo en el mismo momento se esté manejando, porque podemos tener fallas. ¿Sí vamos bien? Ok. Y con esto terminamos la cuestión de los lineamientos generales de las presentaciones electrónicas, recordando y resumiendo que las presentaciones las hacen ustedes. Esto es un apoyo de recordatorio para qué es lo que voy diciendo paso por paso y cuál es el sentido. Les comparto también, hay que tener siempre una portada, ¿sí? No lo tengo aquí en la presentación, siempre debe tener una portada con los generales de ustedes y al final debe de haber un listado de referencias y o bibliografía. ¿Sí? Lo que se estila es que al final, cuando ustedes ponen su bibliografía, tienen que poner única y exclusivamente la bibliografía que utilizaron en la presentación electrónica.
no toda la que utilizaron. Por ejemplo, si ustedes referencias, si hicieron, no sé, por ejemplo, Cabero 2007, al final tiene que venir solamente esa bibliografía, así sea de un solo libro. Y no se les olvide al final dar las gracias. ¿Sí? ¿Ok? De manera general es todo lo que son los lineamientos generales para las presentaciones electrónicas. Les agradezco su atención. Muchas gracias.